Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hablando en estos programas que dedicamos ahorita, es acerca del miedo, cómo vencer al miedo. Este miedo que empezó en el Edén, este miedo que Adán ahí vivió por primera vez, fue la primera vez que alguien en la tierra tuvo miedo y cómo se transmitió este espíritu a toda la humanidad. Fue una maldición tremenda, la verdad. Tener miedo paraliza, impide que podamos tener éxito, nos corta las ganas de tomar riesgos, de avanzar, nos pone en inferioridad, en inseguridad, es tremendo. La buena noticia es que Jesús recuperó realmente la bendición que se había perdido, nos redimió de esta maldición del miedo. Por eso Pablo habla a Timoteo diciendo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino un espíritu de control, de dominio propio, una mente sana, ¿no? Para no caer en la trampa del miedo. No. Entonces, ¿cuáles son los miedos que son fuertes? Pues vimos en el programa anterior el miedo a la pobreza, vimos el ejemplo de Job, que tenía este miedo tremendo de perder todo lo que tenía. Eso fue el argumento de Satanás para negociar y presentar a Dios una oportunidad para él de entrar en la vida de Job de manera fuerte. Vimos que no Dios lo autorizó, es Job mismo que abrió la puerta, diciendo, pues el temor que tenía me ha acontecido y lo que temía me ha llegado y estoy sufriendo ahorita las consecuencias. Entonces, eso era el miedo a la pobreza, y hoy vamos a desarrollar en este programa y en el siguiente lo que es el miedo a la enfermedad y la muerte, que son miedos tremendos. Mucha gente ve la vejez como ya una amenaza, ve la enfermedad como una amenaza para su vida y tienen miedo realmente de morir y en general morir enfermo. Porque la mayoría de la gente piensa que es la manera de morir enfermo, que nos llegue un cáncer, que nos llegue un no sé qué y vamos a dejar esta tierra. Eso no es el plan de Dios, obviamente. No. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, también vino a sanar a todos los enfermos. ¿Verdad? Eso, Lucas 4:18, es su ministerio, a dar vida, a anunciar el año agradable del Señor. Entonces, cancelar el miedo. Obviamente, el miedo de tener mala salud va a reforzar el miedo a la pobreza. Y estos miedos se unen. Porque si me enfermo, no voy a poder trabajar, mis ingresos van a bajar, el costo de mi sanidad es enorme, etcétera, etcétera. Y agregamos otros miedos. Tenemos que cuidar mucho esto. Además, prendes la televisión y te venden medicinas para todas las enfermedades que hay y que no hay. Entonces provoca todavía más miedo a enfermarse. Entonces tenemos que saber que así dicen los médicos en general. El miedo a la enfermedad trae la enfermedad, claro. Provoca la enfermedad. Claro, claro. Estamos declarando. Porque hay una preocupación también que te desgasta, ¿no? Y se puede ir a extremos en donde ya cualquier síntoma y estás declarando cosas tremendas, sí. Estás al a mí me impacta cuando una persona va a una consulta con el médico y lo primero que te dan es, dame el historial de tu familia. En tu familia hubo tal. Exacto. Entonces ya te estás refiriendo a enfermedades que tus familiares pudieron tener y el médico inmediatamente te dice, tú eres un candidato a estas enfermedades. Exactamente, se te va a repetir esta maldición. No, entonces ya casi vivimos con que, bueno, pues a ver a qué hora me va a llegar
el Sí. cáncer, ya verá que ahora me va a llegar la enfermedad de mi papá, mis abuelos, Sí, ¿no? exacto. Ya vivimos casi esperando que eso suceda. Sí, exacto. Es tremendo eso. De hecho, y además los doctores dicen a veces, la mayoría de las enfermedades son imaginarias, psicosomáticas. Pero sufres esto por el miedo de tenerlo. Y eso da obviamente la oportunidad a Satanás de venir a poner todos esos síntomas y todo el diagnóstico para que tú crees en esta enfermedad y que después se manifieste en tu vida. Entonces, cuidado, el miedo es un espíritu, ¿no? Y nos afecta desde afuera. Viene ahí como un Goliat ahí maldiciéndote todo el tiempo hasta que tú puedes creer en esa maldición. Creer que te puedes enfermar, creer que tu cuerpo no funciona bien, etc. No es porque sientes algo que tienes lo que dice el diagnóstico. Cuidado. Y aún si se diera una enfermedad, podemos tener la sanidad divina. Sí. ¿No? Que es ya nada más con el hecho de saber que podemos tener sanidad divina, que podemos venir delante de Dios, que podemos poner las manos sobre los enfermos y sanarán, que podemos declarar todas estas bendiciones de sanidad, que podemos esperar milagros. Ajá. Pues el temor a enfermarte obviamente pues se hace muy pequeño. Sí. Entonces, ¿en qué nos estamos enfocando? ¿Nos estamos enfocando en esperar la enfermedad? ¿O nos estamos enfocando en fortalecer nuestra fe, a veces hasta con una gripe? La gripe es un trampolín para fortalecer la fe para algo mayor. Hay que aprovechar estos retos. ¿No? Entonces, es llenarnos de esa palabra, en este caso de sanidad, que es la que nos va a traer esa paz, esa tranquilidad. Yo no tengo por qué estar meditando en las enfermedades, yo voy a meditar en la sanidad. Sí, exacto. El miedo viene a hacer que tú no vas a poder utilizar tu fe para obtener la sanidad. Va a venir a contrarrestar el efecto de la fe, cancelar a veces la fe, porque el miedo habla, el miedo declara, decreta maldición. Así es. Entonces, tenemos que cuidar mucho lo que estamos hablando. Hemos tenido testimonios, ¿no? Situaciones donde estamos orando por las personas. El Señor sana a la persona en ese momento. La persona siente la diferencia, hace lo que no podía hacer. Así es, sí. Y al final del servicio de sanidades, wow, gloria a Dios, qué bueno que ya eres sana. Y de aquí en adelante, y la persona te puede decir, bueno, quién sabe, a lo mejor me regresa. Ay. Oh, no. Pero si acabas de recibir. Sí. ¿No? Entonces, qué peligroso es lo que hablamos y qué peligroso es alimentarnos del temor, porque eso es lo que vamos a hablar. Así es. ¿Y qué tal si me regresa? Sí. Paz, ya. El miedo es totalmente el opuesto de la fe. Tenemos que eliminar el miedo de nuestra vida y desechar esto, porque el miedo te provoca como fracaso. Y yo quiero ir a 2 de Corintios 4:13, porque dice ahí Pablo: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, ¿verdad? Tenemos que usar nuestra fe para hablar y decretar las promesas de Dios en nuestras vidas, para contrarrestar el miedo y el efecto del miedo, que es destructivo, que es mortal, es letal, la verdad, del miedo. Entonces, Dios nos habla ahí que realmente el miedo, como la fe, es espiritual. Y que entonces tiene poder. Es una presencia espiritual. Sí. Si hay poder en la fe, y sabemos que sí hay poder en la fe, gloria a Dios, hay poder en la fe corrupta también. Así es. Y tenemos que cuidarnos de lo que vamos a declarar, porque lo que hablas es lo que crees.
Si hablas que te vas a enfermar, es lo que crees. Es lo que te va a pasar. Exacto. Y hasta tus pensamientos provocan y desatan maldiciones en tu cuerpo. Entonces tenemos que llenarnos de pensamientos positivos, promesas de Dios, ¿verdad?, que se cumplieran en tu vida. De todas maneras, no te preocupes, se van a cumplir. Nada más háblalas, decrétalas, confésalas. Así es. Y Dios es el primero en querer verte sano, libre, viviendo una vida diferente, ¿verdad? Diferente. Entonces, eliminamos este espíritu, matemos este espíritu que está ahí en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que es el tiempo de ir a un corte y regresamos justito después hablando todavía de lo que es el espíritu de miedo, de enfermedad y de muerte. Regresamos hablando del miedo, hablando de cómo vencer el miedo, no exaltando el miedo, al contrario. Y el antídoto, obviamente, del miedo es la fe. La fe es lo que tenemos que usar, la fe es lo que tenemos que desarrollar, porque sin fe es imposible agradar a Dios, o el peor, y con miedo todavía es peor, ¿verdad? Entonces tenemos que ejercer la fe, porque la fe vence al miedo. Y me acuerdo de alguien dijo esto, se lo voy a leer porque la fe tiene dominio sobre el miedo. Dice, el miedo llamó a la puerta, la fe contestó, y no había nadie cuando se abrió. El miedo tiene miedo de la fe. La fe tiene este poder de expulsar el miedo. La fe obra por el amor. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, cuando vives por fe, se te acaban los miedos, los temores. Te quedas solamente con el gozo, con la paz. Puedes pasar tiempos difíciles y saber que no sucede nada, porque tú vives en las promesas de Dios. Si yo estoy basada en mi fe, en la palabra de Dios, mi fe en las promesas de Dios, todo lo que pudiera traer temor a mi vida ya se me hace ilógico. No, claro. Ya no hay ni siquiera una consideración a que eso pudiera pasar, ¿no? Ya se vuelve, me parece una locura. Claro. Una locura. Ya. No, eso no va a ser así. Ajá. No puede ser así, no tiene por qué ser así, no va a ser así, ¿no? Y lo podemos poner también del lado de que la palabra de Dios dice que para los que no están en Cristo, las cosas de Dios parecen una locura. Ajá, sí. Bueno, pues podemos decir, para los que no están con el diablo, ¿verdad? Sí. Sus cosas parecen una locura. Exacto. Para los que estamos en Cristo, las cosas del diablo parecen una locura. Pues ya sí, no no hay vienen al caso, cabida, ¿no? ya no viene al caso, ya no tendríamos por qué aceptarlas. Exacto. Ya no son parte de nuestra manera de pensar, de vivir, de creer, de esperar. Es totalmente fuera de lugar. Exactamente. La fe activa lo que Dios puede hacer en tu vida. El miedo activa lo que Satanás puede hacer en tu vida.
Entonces tú vas a decidir qué estilo de fe vas a usar, la verdadera fe o la fe corrupta. ¿A quién me voy a rendir? Exacto. ¿No? ¿A quién Mira le cómo voy a hacer trabaja caso? Satanás. Un demonio viene y te imprime en la mente pensamientos negativos de derrota, de fracaso, como no hay suficiente ventas para cubrir el pago de los salarios, ¿no? O viste, ya perdiste otra vez esta venta. O no vas a llegar a la meta. ¿Qué vas a hacer? O vete a tu casa, ya descansa, ¿no? Si no identificamos de dónde viene esto, vamos a tomar decisiones conforme a lo que estamos escuchando. Pensamientos totalmente negativos, ¿no? Presentándote una derrota como el fin de tu vida, el fin de la situación. Claro. La salida va a ser un fracaso. Claro. Pudiera darse una realidad, pudiera darse el caso en que tú estás en un momento dado viendo tus números y dices, no, hoy por hoy, no estoy viendo que tenga la cantidad que yo necesito para pagar la nómina. Sí. Hoy. Pero eso no quiere decir que me va a dar, me voy a volar, ¿verdad? Me voy a rendir ¿y qué voy a hacer? Y entonces no lo voy a poder hacer, y entonces la gente se va a ir, y entonces mi negocio va a quebrar, y entonces ya no voy a tener, y entonces... Y ya te fuiste lejísimos, ¿no? Sí. Puede existir el momento, entonces hoy no estoy viendo que tengo el dinero para pagar la nómina. Pero eso no quiere decir que no lo voy a lograr. Exacto. Eso quiere decir que yo me voy a poner en oración, yo voy a venir con el Señor y voy a decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Ábreme las puertas. Señor, dame la revelación de lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Y el Señor te va a hablar, Dios te va a hablar, te va a decir, ¿te acuerdas de esa cuenta pendiente? ¿Te acuerdas de ese pago? Ay, Señor, ya se me había olvidado. Habla a esta persona, ¿no? Y puede entrar ese dinero, ¿no? Claro. O puedes orar, o puedes atar al enemigo que esté frenando también ciertos cobros que te tienen que hacer. Hay una manera de obtener esos recursos para poder entonces hacer el pago que tú necesitabas hacer en ese momento. Exacto. No tenemos por qué rendirnos al miedo, al contrario, nos tenemos que rendir a las promesas y a la palabra de Dios para vencer una situación que sí puede ser real y adversa en un momento dado. Sí, realmente estos pensamientos de derrota, etcétera, negativos que vienen de parte de Satanás, atacan tu mente y vienen ahí a meter basura en tu mente, claro, para que sea sobre lo cual tú vas a basar tus decisiones. Claro. Entonces es tremendo, porque el miedo nos lleva a tomar decisiones de pánico, decisiones rápidas, claro, no consultamos a Dios, etcétera, y empezamos a declarar todo lo que va a suceder, ¿no? Y hasta lo que no. Exacto. Entonces, cuidado con tu alma, con tus emociones en los momentos de depresión. Recuerda, viene de afuera. Viene de afuera. Y qué importante también tener cuidado de las personas que nos rodean. Tan importante. Qué importante es tomar decisión a quién vamos a dejar acercarse a nuestros temas personales, y a nuestros temores en un momento dado. Sí, porque cede su autoridad a esta gente para que comparten sus temores. Además, no, es contagioso. Se hace una bola del tamaño enorme. Tenemos que cuidar esto. El miedo va a venir a atacar a tu mente, ¿no? Por eso Pablo dice ahí, y vamos a cerrar con estas citas, en 2 de Corintios 2:11, detecta cuando te atacan. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El mismo Pablo en Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él va a venir a atacar. O dice la versión amplificada,
Póngase toda la armadura de Dios, porque sus preceptos son como la espléndida armadura de un soldado fuertemente armado, para que puedan resistir con éxito todos los planes y estrategias del diablo, ¿verdad? Creo que eso es importante. Sí. Hay engaños, el miedo muchas veces está fundamentado en engaños de Satanás. No tenemos que poner nuestra fe ahí, pongamos nuestra fe en la palabra de Dios y en todas las promesas. ¿Ok? Bien, pues se nos acaba ahí este programa. Vamos a seguir hablando del miedo en el siguiente, y mientras recuerdan, siempre en victoria.